Bendiciones. Que el calor y la bondad del que todo lo puede, del que vive por los siglos de los siglos, sea con cada uno de ustedes que en esta noche me están viendo. Hoy quisiera compartir con ustedes algo acerca de la personalidad de Dios. Como dice su palabra, Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué lo digo? Bueno, ya vamos a ver por qué lo digo. La historia habla acerca de un hombre llamado Tobías, quien era judío y pertenecía a la tribu de Neftalí. Este personaje fue llevado cautivo junto con sus hermanos judíos. Fueron llevados a Nínive por el rey de Asiria llamado Salmanasar. Su vida en cautividad fue considerada por todos sus compañeros y gente de la ciudad de Nínive como un hombre digno de respeto. ¿Quién puede respetar a un cautivo, a un esclavo? ¿Quién puede respetarlo? Recordemos que el pueblo de Israel en Egipto eran esclavos, pero no eran respetados. Aún el personaje llamado Moisés tampoco fue muy bien respetado. Sufrió mucho este hombre. Pero este Tobías era un hombre muy considerado por sus cualidades personales. Se destacaba en hacer el bien a las personas, en dar caridad de lo poco que tenía, en tener un espíritu de consejería, un espíritu de oración. La historia dice que este hombre era desprendido de sus bienes materiales y que debido a la cautividad, a la fiereza con la que se lo suele tratar a los esclavos, a los cautivos, Salmanasar siempre ordenaba que los muertos sean botados a las calles y ahí eran devorados por las fieras del campo. Entonces, Tobías hacía algo que él consideraba necesario. Escondía a los muertos en su casa. A pesar de que había una gran oposición, su mujer se oponía, porque ella le decía que su hogar olía solo a muerto y que ya por favor bastara de esa actitud. Pero él no hacía caso. Él esperaba la noche para enterrar a los muertos, o sea, darles una digna sepultura, porque él sabía que eran el pueblo de Dios. Claro, el pueblo de Dios muchas veces era bendecido y otras veces era castigado cuando se portaba mal. Creo que en este tiempo se portó mal y pues cuando se portaban mal eran cautivos de cualquier ejército o rey vecino. Bueno, entonces él decía que era digno de ser sepultado porque pertenecía al reino de Dios, porque era de la creación de Dios, porque era hijo del Altísimo. Bueno, esta actitud de Tobías lo llevaba a ser tomado en cuenta por Dios. Dios un día envió un ángel
uno de sus ángeles, para que le dijera que su conducta había subido a su presencia. O sea, Dios desde el cielo está mirando nuestras obras, está mirando de qué formas actuamos aquí en la tierra, y que Dios deseaba recompensarlo a él. Él había sido considerado por Dios por sus limosnas, por su caridad, por esa actitud de sepultar los muertos, aunque ya había sido amenazado de muerte muchas veces por el rey, pero que Dios lo protegía y esto nunca sucedió. Dios quería recompensar a este hombre. Recordemos que el título dice: Dios no es deudor de nadie. Un día, cuando él tenía ya 105 años, mire cuánto Dios lo bendijo en esa edad, y su chullo hijo le dio 7 nietos, y él reunió a su hijo y a sus 7 nietos para decirles que el tiempo había avanzado y que él estaba a punto de morir, y quería que a su muerte, a él, cuando lo entierren y después muera su esposa, la madre de ellos, la madre de él y abuela de los muchachos, los 7 nietos, que la entierren junto a su sepultura. Mientras este diálogo se daba con la familia, tuvo una visión y pudo observar que Nínive dejaba de ser la ciudad de paz, que Nínive dejaba de ser la ciudad de reflexión, la ciudad de buenos sentimientos. ¿Por qué razón? Porque mientras él estaba allí, no faltaba el buen consejo, no faltaba la oración por el pueblo, la oración por la ciudad, la oración por sus mandatarios. Recordemos que la Escritura nos manda a orar hasta por los gobernantes, sean estos corruptos o no. Dios nos manda a orar por ellos. Él hacía todo eso y la ciudad estaba en paz. La ciudad gozaba de tranquilidad. Pero cuando ya él estaba al borde o al final de sus días, él pudo ver que todo esto se transformaba y que Nínive se cambiaba de un estado de paz a un estado de tiranía, crueldad y toda clase de maldades. Se iba a convertir en una ciudad sangrienta y cruel. Y por eso le dijo a su hijo y a sus nietos: a la sepultura de mi esposa, de vuestra madre y de vuestra abuela, salgan de la ciudad, huyan, porque aquí va a haber sangre, va a haber toda clase de crueldad y tiranía. Él murió. El hijo salió con su familia, con sus hijos, y se fueron muy lejos. Y al parecer todo quedó ahí olvidado por la sociedad tal vez, olvidado por la gente de Nínive tal vez, que ahora se había convertido en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Olvidado tal vez, porque así sucede. Cuando se va el líder, se olvida de la ley. Recordemos que eso le sucedió después de la muerte de Josué. Murió Josué y el pueblo cayó en anarquía. Habían solo jueces y el pueblo se había olvidado de la lectura, se había olvidado de las leyes y caía solo de desgracia en desgracia. Pero como vuelvo y repito, en esta ocasión, debido a que
La gente, inclusive cuando murió Tobías, lo sepultó con dignidad y respeto. Y lloraron mucho por este hombre. Entonces, años más tarde, en medio de esa maldad cruel, esa tiranía en la que se había convertido, ese horror en la que se había convertido Nínive, Dios toma a uno de sus profetas, llamado Jonás, y le dice que vaya y les lleve el mensaje de arrepentimiento. Jonás, como sabía que eran unos tremendos, malvados, él no quiso ir, quiso engañar a Dios y se desvió por otro camino, porque él pensaba que al llegar a esa ciudad y abrir su boca lo iban a matar. Parece ser que este profeta no sabía que antiguamente ese pueblo había sido un pueblo de paz. En otras palabras, había sido ganado para Dios. Entonces todos conocemos la historia. Él huyó, pero sucedió lo que él no esperaba. Se embarcó para ir lejos, pero hubo una tempestad porque Dios no estaba dispuesto a perder a ese hombre. Esa era su herramienta, su mensaje, el mensajero de paz para esta ciudad. Entonces, al verse a punto de zozobrar, los marineros preguntaron quién era el que había traído tan mala suerte. Y dice que hicieron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y él confesó que era uno que huía de Dios y lo echaron al mar. Él regresó. Él fue a Nínive. Él fue a Nínive y sucedió todo lo contrario a lo que él pensaba. La gente fue convocada a ayuno, oración y lamento, porque yo estoy seguro que se acordaron de este Tobías, se acordaron de este hombre, se acordaron que había simiente de la palabra de Dios, de oración, de caridad dentro de ellos. Amigo, eso sucede hasta el día de hoy. Usted vive una vida de apartado. Usted vive una vida de hombre alejado de Dios. Usted vive una vida de maldad, de crueldad. Ahora vive una vida de rebeldía porque no hay trabajo. O si tiene dinero, no sabe cómo gastarlo porque antes lo gastaba en cabarets, salones, discotecas, mujeres, homosexuales. Y derrochaba el dinero. El dinero lo tiene en la casa, pero no sabe cómo gastarlo porque no puede salir. Están como en una cárcel y viven maldiciendo, viven renegando. Amigo, recuerde que usted recibió la palabra de Dios cuando era pequeño. Su papá, su mamá lo llevaba a la iglesia, a la escuela dominical o a la misa. Usted recibió como yo recibí por parte de mi difunta mamá, que ella me llevaba a la iglesia. Yo no quería, pero ella me llevaba. Y yo ahí pude aprender de la existencia, del amor de Dios. Más para cuando llegué a los 20 años me acordé de todos estos beneficios. Y pude pedirle perdón a Dios y Él llenó mi vida de tranquilidad y de amor. Esto puede suceder con usted. Dios puede perdonarle. Mire cómo Dios perdonó a Nínive, porque Él no quería perder ese pueblo. Él no quería perder esa ciudad. Esa ciudad ya había escuchado. Prácticamente esa ciudad le pertenecía a Dios, porque allí vivió uno de sus grandes hombres y lo trataron muy bien, y él no es deudor de nadie. ¿Qué le parece, querido amigo, si usted aprovecha el amor de Dios, el plan de salvación, aprovecha la intención de Dios? Recuerde que somos un planeta privilegiado.
único planeta que goza de vida. Dice Isaías 40 que Él está sentado en el círculo de la tierra. Y de ahí observa, de allí está esperando a ver quién clama a Él. Lo describe San Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar, Dios quiere bendecir, Dios quiere sanar, Dios quiere seguir haciendo milagros, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Su plan para con esta humanidad a través de Jesucristo fue que las bendiciones dadas por su Hijo prevalezcan hasta el día del gran día en que Dios ya pues envíe a su Hijo por segunda vez. Las bendiciones, la sanidad y muchas otras cosas más. Sobre todo el perdón y la salvación. ¿Qué le parece si usted se acerca a Él y le dice, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis maldades, mis errores, mi ignorancia? Porque el libro de Hechos 17 dice que por ignorancia hemos actuado así. Por eso dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre que se arrepienta. Que se arrepienta. Dios está allí a su lado. Él es espíritu. Él no está en el cuadrito. Mire, aquí atrás mío está un cuadrito. Ahí está Pedro, ahí está el otro, Juan, y está Jesús. ¿Yo qué tengo que hacer? Eso es un cuadrito nada más. No tienen vida. Los peces que tienen allí ni saltan ni se me vienen acá en esta necesidad. Es una pintura nada más. Pero Dios es espíritu. Dice que el hombre que se acerca a Él en espíritu y en verdad, ese es el hombre que Dios busca. Que le adore, que se entregue a Él, que crea en Él. Es tiempo del perdón, es tiempo de la salvación. Acerquémonos confiadamente a Él. ¿Qué le parece si oramos un momento? Querido Dios, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti. Perdóname que he sido rebelde, que he sido ignorante, que he pensado que el éxito de mi vida aquí en la tierra, la profesión que tengo, el dinero que gano o que ganaba, es la que me ha servido para salir adelante. Es más, he comido lo mejor. En mi mesa nunca ha faltado el alimento, pero yo he creído siempre que ha sido por mi esfuerzo y el esfuerzo de mi esposa. Yo nunca me imaginé que era por tu misericordia. Hoy reconozco mi ignorancia. Te ruego que me perdones. Perdóname. Yo acepto a tu Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor. En caso de que me toque morir por este problema de la epidemia, Señor, que mi vida, mi alma, mi espíritu esté seguro en ti, Señor, y en mi familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la atención prestada. Sigamos gozando del amor y la bendición divina. Amén.